Bienvenidos a esta su casa. Les saluda Manuel Vivanco. Si les parece, abramos la Biblia y aprendamos un poco de ella en este día. Lucas capítulo 8, versículos 22 al 25. Repito, Lucas 8, 22 al 25. Y si me permiten, voy a leer el pasaje de la versión NBI. Dice así: Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron, y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. «Maestro, maestro, nos vamos a ahogar», gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. «¿Dónde está la fe de ustedes?», les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro, ellos se decían unos a otros: «¿Quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen?». Hagamos una corta oración. Señor, abrimos el corazón para que tú siembres tu palabra y el mensaje que necesitamos justo este día y esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema o la idea del evento que estamos viendo es Jesús calma la tormenta. Debido a eso, el título de la enseñanza de hoy lleva por nombre Cuando enfrentamos la tormenta, porque justamente fue lo que sucedió con los discípulos y Jesús. Ellos enfrentaron una tormenta, una tempestad, como dice la Reina Valera, y salieron bendecidos, salieron tocados por el poder de Dios. Y yo quisiera abordar esa enseñanza, esa idea con ustedes este día. Cuando enfrentamos la tormenta. Como introducción quiero decirles lo siguiente, les leo. Al estudiar el relato en Mateo y Marcos, el mismo relato que estamos viendo, se le llama a este lago mar, el mar de Galilea. Y según el diccionario, el mar de Galilea es un lago de agua dulce cuya superficie se encuentra a aproximadamente 210 metros por debajo del mar Mediterráneo. Es decir, el mar Mediterráneo, que está cerca de este lago, está aquí, y 210 metros abajo es donde se encuentra el lago de Galilea o el mar de Galilea. Continúo. Debido a su ubicación, está sujeto a tormentas violentas y repentinas que generalmente duran poco tiempo. La Santa Biblia de Estudio Arqueológica agrega algo más, que las tormentas o tempestades de viento se generan al chocar el aire fresco proveniente del mar Mediterráneo con el aire caliente que se encuentra en la superficie del lago. Eso es todo lo que dice la Biblia. Pero yo continúo y justamente cuando viene el aire fresco que se filtra entre las montañas y llega a hacer contacto sobre la superficie del lago con el aire caliente que hay allí, genera una especie de reacción y de movimiento, un tipo torbellino sobre el lago, que hace que este tipo de tormentas como la que enfrentó Jesús con sus discípulos se diera lugar. Quiero abordar entonces con ustedes en esta idea de cuando enfrentamos la tormenta 4 aspectos importantes. Número 1, enfrentar la tormenta desarrolla carácter. Enfrentar la tormenta desarrolla carácter. Al inicio del pasaje, en el versículo 22, se nos dice simplemente que Jesús subió a una barca con sus discípulos y él, de su corazón, a él se le ocurrió la idea de decir: vamos a cruzar al otro lado. Es idea de Jesús, y ustedes y yo sabemos que cuando Jesús nos pide hacer algo o nos guía a hacer algo, él tiene en mente un plan, un propósito. Y para mí es obvio que uno de los propósitos que tiene Jesús cuando les pide cruzar ese lago o el mar de Galilea, Marcos nos agrega que era al anochecer, ya era oscuro, estaba oscureciendo, quizá esto es entendible porque
Por un lado, los pescadores acostumbraban ir de noche a pescar en este lago, y también los viajeros, si que no querían el rigor del día, el calor, el agobio de este clima, por supuesto que lo harían en este mismo horario. Sin embargo, lo que vemos es que Jesús les pide abordar la barca e iniciar esta travesía para forjar el carácter de los discípulos. ¿Por qué? Porque así sucede. En la película, por cierto, que lleva el nombre La travesía del viajero del alba, en esas crónicas de Narnia famosas, Edmundo y Lucy inician en esa película denotando un carácter débil, un carácter carente de algunas cualidades. Si ustedes han visto la película estarán de acuerdo conmigo. Y durante la película, en el desarrollo de la misma, podemos ver que su carácter va siendo forjado, va siendo templado, va siendo trabajado, de tal manera que al final de la película, Edmundo y Lucy han crecido en su carácter. Tienen un carácter más noble, más pulido, más maduro. Eso es lo que sucede con Jesús y sus discípulos. Enfrentar la tormenta desarrolla carácter. Y creo que el pasaje de Santiago 1, 2 al 4 de la traducción en lenguaje actual va acorde a esta idea de desarrollar carácter. Escuchen por favor, Santiago 1, 2 al 4. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Santiago está de acuerdo en que cuando enfrentamos una tormenta, ese enfrentamiento desarrolla carácter en nosotros. Número 2, vamos a decir también que enfrentar la tormenta desarrolla creatividad. Repito, enfrentar la tormenta desarrolla creatividad. Cuando vemos en la historia que los discípulos con Jesús suben a la barca y comienzan la navegación, nos dice Lucas que Jesús se duerme. Él está cansado, Jesús, el ministerio que él desarrolla es extenuante, de un lugar a otro, enseñando, predicando, sanando. Por supuesto que está cansado y quiere aprovechar el momento de calma de este viaje para descansar, para dormir un poco. Sin embargo, se levanta esa tormenta. Dice que se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. Encontramos aquí que entre que se desata la tormenta y que van a buscar a Jesús, los discípulos usaron su creatividad para tratar de resolver el problema. Y ustedes y yo sabemos que entre los discípulos que acompañaban a Jesús había algunos que habían sido pescadores, tenían experiencia, conocían el lago, conocían este tipo de tormentas o de tempestades y procuraron usar su experiencia de pesca para enfrentar esta situación de súbito que les aparece en el camino. Quisiera yo estirar un poquito el texto para hablar de lo que estamos viviendo hoy día. Creo que muchos de nosotros estamos enfrentando la tormenta COVID-19 y algunos han sido afectados en su economía porque de repente ya no hay trabajo, de repente el sueldo ha bajado, de repente la enfermedad ha venido y hemos tenido que pagar cuentas de medicamentos, de doctor, y de repente la economía se ve afectada. No sin mencionar o digamos sin pasar por alto también que el continuo agobio de las autoridades cada día diciéndote cuántos están enfermos y cuántos se murieron es simplemente para sufrir, ¿verdad? La situación del temor o de estar allí enfrentando esta tormenta.
Bueno, yo quiero aprovechar esto para enseñar un poquito cómo podemos usar nuestra creatividad. Y quiero usar dos pasajes bíblicos. Uno está en Éxodo 4:2 y otro es Segundo de Reyes 4:2. Me pareció muy interesante que coincidieran el 4 y el 2, aunque los libros son diferentes. Fíjate bien, ¿qué dice así? Éxodo 4:2, de la NTV. Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Seguramente que tú ya recordaste el evento donde Dios llama a Moisés y Moisés tiene una vara de pastor en su mano. ¿Por qué? Porque por 40 años ha sido pastor. Él aprendió a manejar esta vara, aprendió a utilizarla con habilidad, con pericia. Y entonces cuando Dios le llama para liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia, le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué hay a tu alcance que puedas tú utilizar para la nueva misión que yo tengo para ti? Y obviamente Moisés dice, yo tengo una vara de pastor. Y le dice Dios, ahora te voy a enseñar cómo usar esa vara para realizar señales milagrosas y portentos que llame la atención del faraón, de los egipcios, y que finalmente deje salir a mi pueblo libre. Creo que Dios está diciéndote hoy día, en esta tempestad llamada COVID-19 o cualquier otra que tú estés enfrentando, que necesitas ver qué tienes en tu mano, qué hay a tu alcance que pueda, con la bendición de Dios y tu pericia, que te sale bien, que lo haces correctamente, pueda salir adelante en esta crisis que se ha generado resultado de esta pandemia. También encontramos en 2 Reyes 4:2 de la NBI, dice así, ¿y qué puedo hacer por ti?, le preguntó a Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. En efecto, estamos hablando de la historia legendaria del profeta Eliseo con una señora que llegó a pedir su ayuda, su consejo. Esta señora se presenta con Eliseo y le dice, pues mire, resulta ser que mi esposo era un fiel seguidor de Dios, como usted lo sabe. Pero mi esposo cometió 2 errores. El primer error fue pedir prestado y el segundo error fue morirse sin pagarlo. Y aquí me tiene usted a mí ahora enfrentando esta situación. La persona a la que le pedimos prestado ya regresó a cobrarnos y como no tengo para pagarle, quiere llevarse a algunos de mis hijos como pago por lo que le debemos. Entonces Eliseo le dice lo que acabamos de leer. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué tienes en tu casa? Declara, le dice la Reina Valera, ¿qué hay en tu casa? O dime, la NBI, ¿qué tienes en casa? Y la señora tenía una vasija de aceite, era todo lo que tenía. Y entonces Eliseo le dice, ve, pide prestado vasijas, las más que puedas, enciérrate con tus hijos, pon aceite de la vasija que tienes en casa en las vasijas vacías y procura hacerlo esto a solas. Enciérrate. Y enciérrate implica, podemos entenderlo de una o dos maneras, ¿verdad? Primero, enciérrate puede querer decir concéntrate en lo que estás haciendo, concéntrate en la tarea que te he asignado. Este es un momento para concentrarse en lo que sí podemos hacer con la creatividad que Dios nos ha dado y con su bendición. También enciérrate quiere decir busca a Dios en oración. Este es un tiempo para que tú pidas la ayuda de Dios y le digas, Señor, ayúdame a que lo que yo sé hacer, lo que me sale bien, lo que he tenido en mente que podría ser un buen negocio, un buen trabajo, parece ser que podría ser este tiempo para intentarlo. Ayúdame, enciérrate. Y cuando vuelve la señora con Eliseo, le dice al profeta, bueno, ya tengo las vasijas llenas de aceite, ya no tengo ni una más para llenar. Por cierto, ya cesó el aceite de la vasija que
de la cual fue objeto el milagro. Y entonces, ¿qué hago? Y el profeta le dice, bueno, ahora vende todo este aceite. La gente necesita aceite, es algo que consume comúnmente. Y entonces paga tu deuda y de lo que te quede, vive y paga tus gastos. Creo que este es un tiempo para desarrollar creatividad. Y espero en Dios que tú y Dios hagan un gran equipo para ello. Número 3. Enfrentar la tormenta desarrolla confianza. No quise usar la palabra fe porque no es con C. Preferí confianza porque estoy usando palabras con C. ¿Estamos de acuerdo? Usé la palabra carácter, creatividad, el número 2, y el número 3, confianza. Enfrentar la tormenta desarrolla confianza. Y encontramos que puede haber dos tipos de confianza o de fe. La fe para el momento y la fe para después. En el caso del estudio que estamos viendo, del pasaje, parece ser que en efecto no había mucha fe para el momento. Dice allí el versículo que los discípulos fueron a despertar al maestro cuando su creatividad no les pudo sacar adelante a ellos en la historia. Y ellos van al maestro y dicen, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo a sus discípulos. Fíjate bien, te leo yo de me parece que esta es NTV. Dice, Jesús se levantó y le regañó al viento y a las olas. Entonces cesaron y todo quedó en gran calma. Entonces Jesús les dijo, ¿dónde está su fe? Jesús se levantó y regañó al viento y a las olas. Esto me sorprende. Viento, cálmate. Olas, sosiéguense. Y dice que cuando Jesús regaña al viento y a las olas, cesó el alboroto, paró el peligro y todo quedó en gran calma. Y bueno, como estaba regañando Jesús, también regañó a los discípulos. Es como el papá cuando llega a casa y 2 o 3 cosas no están en su lugar, comienza a regañar naturalmente porque algo no se hizo bien. Y Jesús también regaña a los discípulos y les dice, ¿dónde está su fe? Cierto, había peligro, cierto, estaban en un aprieto, pero se les olvidó el pequeño detalle de que Jesús, el Señor, estaba en su barca. Yo espero que tú no olvides que en esta tormenta o cualquier otra tormenta que estés enfrentando en tu vida y en tu familia, recuerdes que Jesús está en tu barca. Espero que así sea. Y que en efecto aquí los discípulos vieron o recordaron o se dieron cuenta, volvieron en sí y se fijaron que en realidad Jesús allí estuvo con ellos. Y les ayuda, cuando ellos piden ayuda, Él se levanta, regaña al viento, a las olas y también los regaña a ellos. Me da la impresión que Jesús, que esperaba que los discípulos, con lo que ellos ya habían vivido con Jesús, podrían atender el asunto. Podrían usar su propia fe para calmar el viento y para calmar las olas. Sin embargo, no fue así. Los discípulos en esta historia no tuvieron mucha fe para el momento, pero tuvieron fe para después. Porque a veces cuando tú enfrentas problemas, en ocasiones la fe te alcanza y tú, en el nombre de Jesús, atiendes ese obstáculo y enfrentas esa tormenta, esa tempestad y sales adelante. Pero en ocasiones como en esta, quizá ese evento que te sucedió te dejó en claro que te faltaba una buena dosis de fe y aprendiste. Los discípulos aprendieron. Estoy seguro que vez tras vez, ya pasado el tiempo, años adelante, regresaban a esta historia y recordaban cómo Jesús atendió y enfrentó la tormenta, y por supuesto que su fe crecía y era utilizada en el momento que estaban viviendo al recordar este evento. Entonces, enfrentar la tormenta desarrolla confianza, fe para el momento y fe para después. Por último, enfrentar la tormenta desarrolla comunión. ¿Desarrolla qué? Desarrolla comunión. Dice en el último versículo, los discípulos se quedaron aterrados y asombrados.
¿quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros, cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen. Fíjate que veo aquí que los discípulos, al tener esta comunión con Jesús, al enfrentar juntos la tormenta, naturalmente consideraron a Jesús. ¿Quién es este hombre? No lo he conocido todavía. Hay mucho que puedo conocer de mi maestro, pensaban los discípulos. Eso les acercó a una relación profunda, porque juntos pasaron un momento de peligro, un tiempo de necesidad, de zozobra. Y lo mismo sucede contigo. Yo estoy seguro que cuando Dios viene a tu rescate, cuando tú clamas a Dios, cuando has clamado a Dios en el pasado, Señor, ayúdame en esta enfermedad, Señor, sácame de esta necesidad económica, Dios, sé conmigo, dime cuál es el camino que debo seguir en esta decisión difícil. Y Dios se manifiesta. ¿Verdad que tú llegas a esa misma pregunta? ¿Quién es este Dios al cual estoy conociendo, al cual invité a mi vida? Ese Dios que me ha recibido y me ha cobijado en su reino. Él es tan generoso, Él da tan libremente cuando yo doy a cuentagotas. Él es tan bueno y yo de repente tan malo o tan tendiente a la maldad. Él es tan misericordioso y así conocemos a Dios en esa comunión. Enfrentar la tormenta desarrolla comunión. Entonces yo te animo a que tú puedas considerar estas 4 situaciones que te estoy comentando en este tema. Quiero cerrar y concluir y quiero decirte, ¿estás enfrentando una tormenta en este momento? ¿Estás enfrentando una situación, una tempestad para ti? Una situación que te pone en peligro, que sientes la ansiedad de qué va a suceder. Asegúrate de que Jesús esté en tu barca. Y si Jesús está en tu barca, vas a poder salir adelante, estoy seguro, porque Jesús no te va a dejar. Sin embargo, si Jesús todavía no está en tu vida ni en tu corazón, para este video, ponle pausa y en tus propias palabras dile a Jesús: Señor Jesús, te quiero recibir, que te entrego mi vida, perdóname, sálvame y acompáñame en mi travesía por esta vida. Y yo estoy seguro que Jesús va a venir, te va a perdonar, te va a limpiar el corazón, va a vivir ahí en tu vida, en tu ser, y entonces vas a comenzar a experimentar grandes sorpresas de parte de Dios. Si en efecto está allí contigo, si le has abierto tu vida y tu corazón, de seguro que vas a salir de esa tormenta, habiendo desarrollado estas 4 cosas que te quiero repasar. Seguramente desarrollaste y estás desarrollando carácter, creatividad, confianza y comunión. Este es un tiempo para que conozcas al Dios de la Biblia, que tengas una comunión profunda con Él. Y te animo, te dejo de tarea que rebases ese punto de leer un pedacito y decir que ya leíste la Biblia. No, este tiempo, así como lo estamos pasando, no es para leer pedacitos de la Biblia. Yo te animo a que leas un libro completo en un solo día y de esa manera puedas tú llenarte de esa relación, de esa comunión con Dios. Quiera Dios que esto que he comentado te sirva y que tengas una excelente semana considerando esto que te he compartido y que Jesús se haga real en tu vida, en tus asuntos, en tus tormentas, pero también cuando la bendición llega, no lo olvides ni lo ignores. Bendiciones, un buen abrazo y hasta la próxima.